Bienvenidos a este último bloque de Poder y Dinero. Santiago, estábamos haciendo un recorrido por la política y la economía de América Latina. A veces da la sensación de estar en un parque de diversiones, pero en la parte del tren fantasma, digamos, ¿no? Y uno de los casos, digamos, que más preocupan actualmente, que ya es un clásico en las últimas décadas, es el caso argentino. ¿Vos querés hablar de Argentina? El caso argentino. Bueno, hablemos, se presentó el plantel campeón del mundo en Argentina. El Mundial ha sido algo Bueno, muy... Messi se ha transformado en una figura... Un cariño tremendo de la gente con el plantel, con el Dibu Martínez, por supuesto con Messi. Y con toda todo la región, el dato, ¿no? Me lo contaban colegas brasileros, montón de movimientos de brasileros y de redes sociales. Messi se ha transformado en algo que va más allá de la nacionalidad. Bueno, ya hablamos de Argentina, ahora hablemos de otra cosa. Que no querés salir. Bueno, no, lo que pasa contanos es que un poco a nuestra audiencia, además, porque hay muchos argentinos residiendo en Miami y muchos argentinos que van y vienen por razones laborales y de turismo. Contanos un poquito cuál es el panorama, el balance después de 20 años de experiencia de izquierda kirchnerista en la Argentina. ¿Cómo está la situación hoy a meses del fin del gobierno? Lo que pasa es que, mira, digamos, uno de mis amigos, que es el economista Carlos Rodríguez, a quien vamos a invitar, si te parece bien, ¿Cómo no? Fabián, vamos graduado de la Universidad de Chicago. Sí, vamos a invitar, bueno, él es muy amigo mío, ¿no? Es de otra generación, pero es como un maestro para mí. Hace poco, digamos, mostró una gráfica que hablaba del gasto público, que sería el tamaño del Estado, Fabián, para hablar con un poco de números y no hablar solamente de geopolítica, digamos, pero la verdad, Argentina, digamos, pasó de un gasto público de un Estado del orden de los 22 a 24 puntos del producto a un estado de 42, 43 puntos del producto. Prácticamente esto duplicó. Incluye los gastos totales, incluido el cuasi fiscal, se llama, que es el costo del endeudamiento en moneda local. Y obviamente, digamos, esto en un periodo de alrededor de 17, 18 años, diríamos desde 2003, 20 más años. Más de un punto por año, casi. Claro, más de un punto por año. Yo no sé si hay, la verdad que tendría que fijarme qué ocurrió en Irán después del Shah y cuando llegó el gobierno, digamos, revolucionario, no sé cómo le llaman al gobierno de los ayatolas en Irán, pero verdaderamente... no debe haber muchos casos en el mundo. No, es muy probable que sea, pero además uno se tiene que preguntar qué puede salir mal, qué podía salir bien, porque no hay manera. Vos pensás, Fabián, que las naciones están asentadas sobre pilares estratégicos, que son, por ejemplo, los sectores energéticos, sectores que hacen, por ejemplo, de minería. Estos son realmente los sectores que apuntalan no solo el crecimiento de un país, sino el desarrollo. Ahora, Fabián, esos son sectores que son como un barco gigante con un timón chico. Es decir, yo me recuerdo haber trabajado en alguna época, hace muchos años atrás, no tanto porque yo soy muy joven igual, pero hace algunos cuantos años atrás para Electricité France, y me tocó ver cómo Francia maneja un cambio en su matriz energética. Sabés que lo hacen a 20 años, Fabián. Entonces, cuando vos tenés que hacer cambios importantes son horizontes de 10 años, de 15 años, de 20 años. ¿Me podés explicar qué puede funcionar en un país que vos de repente en el periodo de funcionamiento de tu proyecto estratégico en energía, en minería, en los sectores que son importantes y que realmente sacan un país adelante, a vos te duplican el gasto público y por supuesto te generan la inflación? De nuevo, Argentina había matado la inflación. Aquí en los Estados Unidos, que estamos con un 5,5, con 6 de inflación, Argentina tuvo años con inflación, pero muchos años con inflación cero anual. Toda la década de los 90. Y hasta 0,1 negativo. Cero, estabilidad absoluta. Y ahora Argentina está prácticamente a la cabeza. Dejemos de lado a Venezuela, Fabián, porque ni siquiera hay mediciones confiables. Está entre los confiables. 3 primeros, sí. Pero está en el podio, no puede ser. Entonces, la verdad... es una experiencia catastrófica. Es el caso quizás, Santiago, más extremo, que viene ya de más lejos, de algo que la vez pasada lo escuchaba Felipe González, un socialdemócrata muy lúcido,
que gobernó España durante muchos años, que Ah, incorporó España. muy admirado por nuestro productor con sede en Miami Beach, ¿no? Exactamente, el que incorporó España a la OTAN, un hombre que internacionalizó las empresas españolas en América Latina, que un día le preguntaron qué es el populismo, ¿no? Y el populismo, decía Felipe González, un hombre de izquierdas, claramente, decía que el populismo es dar respuestas fáciles a problemas difíciles. Y que obviamente cuando se dan respuestas fáciles a problemas difíciles se fracasa, entonces que la segunda fase es buscar culpables, ¿no? Claro. En un ciclo permanente de fracasos y culpables. Y lamentablemente, Santiago, si miramos el resto de América Latina, parece que hay una especie de copycat, ¿no? Como dicen la policía cuando se produce en serie de asesinatos siguiendo un mismo patrón. ¿Vos decís que se replican las malas Se prácticas? empiezan a aplicar las malas prácticas, ¿no? Por ejemplo, si uno sigue los medios de prensa brasileños como principal potencia sudamericana, es permanente el ataque de la administración Lula a la independencia del Banco Central. Pero ¿no? entonces a vos te va a gustar, a veces vos hablás de que yo he citado los espejitos de colores, pero yo también te hablo de la infección. Entonces es infeccioso. Bueno, Chile, ¿no? Digamos, que parecía un país que había reducido brutalmente la pobreza, con aumento de las capas medias, con millones de chilenos recorriendo la región, y de repente lo vemos con medidas económicas de destruir el sistema de ahorro privado para pensiones, de repartir plata tirándola de los helicópteros más o menos. Totalmente. Y si se largan a aumentar el tamaño del Estado, va a pasar lo que pasó en y Argentina. lo van a aumentar, están aumentando el tamaño del Estado. Pero entonces, Fabián, vos que tenés la perspectiva política internacional, te pregunto, entonces los casos de éxito basados en modelos de alto desempeño no contagian a los países que fracasan, pero los países que fracasan como Argentina sí contagian a los países de alto éxito. ¿Cómo me explicas esto? No, pues yo, digamos, no creo que solo haya un tema de mirar el caso argentino. Yo creo que hay un efecto de demostración de algunos dirigentes políticos que dicen, mira, aún fracasando económicamente podés gobernar 20 años, ¿no? Y podés hacer una bicicleta que te mantenga en el poder más allá de esto. Otro caso, Santiago, Perú, un país que tenía una admirable estabilidad macroeconómica en un contexto difícil. ¿Cuánto resiste la estabilidad macroeconómica de Perú? ¿No? Colombia, un gobierno que hace gestos hacia Estados Unidos, pero que también hace gestos muy fuertes hacia China, gestos muy fuertes hacia Cuba, y que está empezando a la versión colombiana de López Obrador. Cuando López Obrador le preguntaron qué iba a hacer con el narcotráfico, dijo abrazos, no balazos, ¿no? Y parece que el presidente Petro, lamentablemente, abre negociaciones muy gentiles con la FARC, abre negociaciones muy gentiles con el ELN, que sabemos que en el fondo son grandes organizaciones criminales y narcotraficantes. Tener cuidado con las negociaciones, porque nosotros conocemos varias fuerzas policiales en el continente que negocian con el narco, pero no negocian con el narco para evitar muertes y erradicarlos, negocian con el narco para quedarse con parte del botín. Por eso el balance que uno puede hacer, Santiago, con nuestra audiencia, es mirar el mapa de América Latina y decir qué país de América Latina hoy tiene un vínculo económico, político, estratégico, amigable y fluido con los Estados Unidos. Cada vez más chico el mapa, ¿no? Uno se va reduciendo y en cada lugar donde uno va, ve gobiernos más afines a rivales de Estados Unidos, ve una América Latina que cuando estalla la crisis de Ucrania, digamos, no se quiere meter y hasta en algunos casos prohíbe que el presidente Zelensky hable en el Congreso, como fue el caso argentino. Claro. Es un escenario lamentablemente muy preocupante. Déjame nada más, que ya nos quedamos sin programa, de decir respecto al caso argentino, que con la represión económica y financiera y cambiaria no se va a ninguna parte, Fabián. Las ollas terminan explotando cuando tienen fuego abajo, por más que la tapa esté soldada. Así es. Señores, señoras, a toda nuestra audiencia, un saludo a todos, que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.